Dios los bendiga, amada iglesia. Una vez más vamos al libro de Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, dando la bienvenida a este hermoso auditorio, a tantas personas que han venido a escuchar la palabra del Señor. Abran sus Biblias en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el verso número 7 dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien en el presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pablo, por los años 50, le está diciendo a la iglesia de Tesalónica en su segunda carta que en ese presente siglo ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. Pablo está hablando aquí que la manifestación del hombre de pecado ocurriría, pero que en el presente, o sea, en el siglo I, había alguien que lo estaba deteniendo, y que cuando ese alguien sea quitado, entonces aparecerá la manifestación del hombre de pecado. La creencia en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III y a través de los años, los cristianos tenían una sola creencia de quién es el que impedía la manifestación del hombre de pecado en esa época. Por ejemplo, en el volumen 2, la página 60 del artículo El Anticristo, la biblioteca o la enciclopedia británica dice: la creencia de los primeros cristianos en lo referente a la identidad del obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado era que el imperio romano y el emperador. Escuche bien, en el siglo I el imperio que gobernaba el planeta Tierra era Roma. Ejército que se quería levantar para tener poder, Roma lo destruía. Y Pablo entiende que en ese presente Roma está vigente, y solo cuando Roma caiga como poder, entonces se levantaría otro para gobernar en su lugar. Estoy siendo claro. Por eso es que Pablo dice: hay en el presente alguien que lo está deteniendo. Cuando éste caiga, entonces se manifestará el hombre de pecado. Daniel capítulo 7, verso 23 y 24 dice claramente que la cuarta bestia, que es Roma, se dividiría en 10, dice el verso 24, y que en medio de esa división de 10 saldría el cuerno pequeño. Entonces los cristianos del primer siglo entendían que solo después de la caída de Roma vendría la división y el surgimiento del cuerno pequeño. Aquí Pablo ya está diciendo en el siglo I, en el presente ya está a punto de darse la acción, ya está los pequeños rastros, pero todavía no se manifiesta porque hay alguien que lo está deteniendo en el presente. Y la enciclopedia británica, en el artículo El Anticristo, dice que los primeros cristianos tenían un pensamiento unido, el cual era que cuando caiga Roma se levantará el hombre de pecado. Y créanme que esto es así, porque en la historia, después que Roma cayó en el año 476 después de Cristo, se levantó el hombre de pecado, el cuerno pequeño, al que ahora lo conocemos como el poder que está en Roma, el Vaticano. No hablo de la Iglesia Católica en sus miembros, ellos simplemente son gente que no conocen esto, pero hay gente allá en Roma mismo, los cuales se levantaron después de la caída de Roma y tuvieron un gobierno desde el año 538 después de Cristo. Y créanme que en estos días se va a levantar de nuevo. Voy a hacer énfasis primero aquí en los testimonios de los primeros cristianos. Justino Mártir decía en su libro La fe de nuestros padres, página 19, en su libro Apología, dice así: Justino Mártir dice: en el momento no se manifestaría el hombre de pecado porque es impedido por el imperio de Roma. Miren que Justino Mártir confesaba él
que cuando Roma caiga se levantaría el hombre de pecado. Justino Mártir está viviendo antes de la caída de Roma, y él dice: cuando Roma caiga se levantará el hombre de pecado, porque él había leído la profecía de Daniel, que cuando la cuarta bestia se divida, en medio surgirían 10 tribus, y allí surgiría una cuerno número 11, el cual gobernaría y haría cosas increíbles, que mañana vamos a ver ese punto. Miren lo que dice Ambrosio de Milán. Ambrosio de Milán dice lo siguiente: Ambrosio de Milán dijo que el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado era el imperio romano y el emperador. Y de hecho, este párrafo también está citado por Newton en la página 463 de los escritos de Newton, con referente al tema del anticristo. Yo puedo seguir esta noche leyendo toda la información amplia que tenemos de los padres de la iglesia, como Crisóstomo y otros más, pero yo quisiera que ustedes sepan que todas estas personas habían entendido muy bien las profecías de Daniel, porque solo entendiendo las profecías de Daniel nadie dudaría que el hombre de pecado se tendría que levantar después de la caída del imperio romano. Pero tristemente, yo quiero decirles que en la reforma protestante, cuando Lutero, Calvino, Wycliffe, todos los reformadores unidos tenían la misma interpretación. Esta misma interpretación se sostuvo desde el siglo I, II, III, IV hasta la llegada del siglo XVI. Los reformadores en el siglo XVI, en el siglo XVII dicen lo mismo. Nadie creía que hay otro obstáculo. Hoy la iglesia evangélica tiene una interpretación diferente. ¿Por qué, pastor? Porque soy pastor de la iglesia evangélica y convivo con la iglesia evangélica y con sus líderes. ¿Qué creen hoy en día la iglesia? ¿Quién es el que impide la manifestación del hombre de pecado? Es que el que impide la manifestación del hombre de pecado es la iglesia, es el Espíritu Santo. Y cuando la iglesia y el Espíritu Santo se vayan en un rapto, aparecerá el hombre de pecado. Esa enseñanza hemos venido viéndola en estos días, que es una enseñanza creada por los jesuitas. Francisco de Rivera, Lacunza, impulsada por John Nelson Darwin, que hablábamos el día de anoche. Y es más, hago énfasis: esta doctrina fue creada única y exclusivamente en la escuela de jesuitas para contradecir a todo lo que se enseñó. Fue una estrategia que le funcionó muy bien a San Ignacio de Loyola, porque San Ignacio de Loyola tenía una cosa en la mente: crear hombres inteligentes que vayan y refuten a Lutero y a toda la historia, para limpiar el nombre de la iglesia que había perseguido más de 1260 años. Y ahora fácilmente, como Pilato, se lava las manos diciendo: nosotros no somos el que persiguió a la iglesia, nosotros no somos el que tuvimos la autoridad, nosotros no cumplimos las características del cuerno pequeño. Sí, va a haber alguien que lo cumple, pero en el futuro. Así que protestantes, evangélicos, dejen de creer como se creyó en el pasado. Ahora crean como dice la escuela jesuita. Y esta interpretación está tan penetrada dentro de la iglesia evangélica que cuando tú hablas te van a excomulgar de tu iglesia, te van a votar, van a decir que eres un hereje y van a decir que ahora ya te lavaron la cabeza. Pero lo que no van a tener es argumento para refutar cómo es que los cristianos antiguos, que sí leían la Biblia y no miraban películas, porque estas doctrinas han sido influenciadas por películas como Desaparecidos, libros de sensacionalismo, y todo el mundo está esperando que la iglesia se vaya. Nadie se va a ir. Nadie de los que están aquí se va a ir, porque el hombre de pecado, su manifestación es antes que la iglesia sea arrebatada. Y esperen que falta poquito, tantito, para que ocurra este evento grande. Solo el tiempo nos va a dar la razón, y ustedes van a ser testigos que cuando empiece el nuevo orden mundial se van a acordar que el hombre de pecado se va a manifestar de nuevo y va a hacer algo que ustedes no tienen ni idea. Y hoy, si el tiempo nos da, vamos a hablar y tallar sobre esas cosas muy importantes. Pastor, ¿cómo es que la iglesia aceptó completamente esta creencia? Esta creencia, aunque fue influenciada en el siglo XX por John Nelson Darwin, en el siglo XIX, en el siglo XX, la iglesia colectivamente, o sea, todos lo abrazaron. ¿Y saben por qué? Porque hubo un hombre llamado Scofield, que para esos años fue muy conocido.
un predicador importante, al cual fue un caballito de títere. ¿Por qué? Porque los jesuitas, cuando él estaba en quiebra, porque tenía 9 mujeres y porque estaba saliendo de la cárcel en esas ocasiones y había falsificado muchos documentos, este hombre llamado Scofield, como fue conocido dentro de la iglesia evangélica, los jesuitas le hicieron una propuesta. Mira, a nombre tuyo vamos a hacer una Biblia, ¿sí? Scofield le pusieron a la Biblia. Ustedes pueden buscar esa Biblia, la versión Scofield, la Biblia Scofield, así búsquenla. Y no la busquen para leer lo que tiene, porque les voy a decir que aunque todo lo que plasma arriba es verdad, es palabra de Dios, Scofield se toma el atrevimiento de poner abajo, al pie de página, la interpretación que nació en la escuela jesuita. Y en el año 1909 la iglesia evangélica acepta la única y por primera vez en su vida que existe en el planeta Tierra una Biblia con comentario al pie de página. La Biblia es palabra de Dios, pero el comentario que le ponen a esa Biblia Scofield es completamente dispensacionalista. Y esa Biblia, cuando leen el comentario en 2 de Tesalonicenses 2, dice que el hombre de pecado va a surgir, pero primero la iglesia tiene que ser arrebatada. Él coloca el pensamiento jesuita dentro de esa Biblia que estuvo por un siglo hasta el año 84 o 1984. La Reina Valera se revisó la versión 60 en el año de 1960, pero en el año 1909, o sea 50 años antes, la única Biblia que surgía dentro de toda la iglesia era la versión que Scofield había hecho abajo comentada. ¿Y por qué digo la versión Scofield? Aunque toda la Biblia fue palabra de Dios, ya la Reina Valera venía desde antes, solo que la revisión 1960 todavía no ha venido, porque en la propia Biblia se le pone y se le atribuye a Scofield. Y el comentario que ustedes van a ver de esa Biblia es terrible, porque contradice completamente a 19 siglos de creencia. Y es hoy en día la iglesia evangélica se dejó engatusar. La mente de los jesuitas trabajó tan bien que esa doctrina que ellos lo crearon en la escuela de San Ignacio de Loyola fue únicamente para que el mundo evangélico deje de repetir, como Lutero y como todos: ustedes son el anticristo, ustedes son el cuerno pequeño, ustedes van a perseguir a los santos del Altísimo, ustedes cambiaron los tiempos y la ley. Para que digan: miren, si nosotros creamos una doctrina donde digan que el anticristo es del futuro, entonces nosotros nos limpiamos la mano. Y los protestantes que miren al futuro, al anticristo, y se salieron con las suyas, señores. ¿Por qué? Porque hoy en día la iglesia no espera un anticristo del pasado que gobernó años, por el cual pelearon los reformadores y dieron su vida. Hoy la iglesia dice: el anticristo viene del futuro. ¿Quién es? No sabemos. Es más, ni siquiera lo vamos a ver, porque nosotros nos vamos en un rapto. ¿Quién les colocó en un rapto antes de la llegada del hombre de pecado? El jesuismo. ¿Cuántos discípulos de Francisco de Rivera esta noche están aquí? Y yo sé que van a salir y van a decir que estoy loco. Pero el día que vean el nuevo orden mundial que está a la vuelta de la esquina, quizás sea tarde. ¿Y saben por qué? Porque hay que prepararnos ahora, antes que venga el nuevo orden mundial. Porque el día que llegue el nuevo orden mundial, mi hermano, te vas a quedar encerrado aquí, como cuando el COVID no nos dejó salir del país a ningún lado, y a ningún país, y a ninguna ciudad. Esto va a ser lo terrible. Este del COVID simplemente fue un pequeño ensayo para lo que viene. Y tú tienes que creer. Y es probable que hoy escuches este mensaje y lo tires a la basura. Pero yo te voy a decir una cosa: no mires ahora a donde el jesuismo quiere que mires. El jesuismo ha creado una doctrina peligrosa y a la iglesia evangélica la tiene atontada diciendo: ¿saben qué?
Ahora la señal y el reloj profético es mirar los acontecimientos de Israel. Y toda la iglesia evangélica está embobada, engatusada, mirando a Israel como que Israel fuese el reloj profético para cumplir la llegada del anticristo. ¿Sabes a dónde tienes que mirar? Al mismo poder que salió de Roma. Mira ahora mismo lo que está haciendo el Vaticano, lo que está creando el Vaticano, todo lo que está haciendo y el complot para un nuevo orden mundial. Este ya no es un momento de estar jugando al cristianismo y a qué postura yo. Porque hay gente que primero pregunta si es que lo que predicamos es doctrina bíblica. Ahora yo te voy a dar un reto. Tú tienes que tomar una decisión. Si creer como creyeron los cristianos primitivos del segundo, tercero, cuarto, quinto siglo, sexto, hasta que vinieron los reformadores y hasta aún más antes de la llegada de John Nelson. Si tú te quieres unir a ese equipo, bienvenido. Pero si tú te quieres unir al pensamiento de los jesuitas, tú has tomado tu decisión. Yo ya te lo dije. Todo depende de ti. Pero la iglesia tiene que despertar, porque hermanos, no hay tiempo para andar pensando y para andar decidiendo. Unos dirán lo siguiente: pastor, pero yo creo que la iglesia va a ser arrebatada antes de la llegada del hombre de pecado. Pensamiento jesuita, alumnos de jesuitas. Y otra cosa, si nosotros aceptamos esa doctrina, no miraremos al verdadero anticristo. Y el verdadero anticristo se va a casar con la iglesia evangélica, porque nosotros vamos a estar en contra del anticristo. Pero como el anticristo viene del futuro, todo lo que la iglesia católica a partir de hoy diga, como ella no es el anticristo, van a tener abrazándose y dándose besos con la iglesia católica, porque eso es lo que ella quiere: unir las denominaciones, unir los países con un solo líder, el nuevo orden mundial. Esto va a ser tremendo y prepárate más bien por ello. Pero tu decisión está en tus manos. Tú puedes esta noche salir de este auditorio y seguir creyendo como tú crees. Mi función mía no es convencerte, es comunicarte. Yo no convenzo a nadie ni estoy interesado en eso. Pero si tú eres sabio y estudioso de la Biblia, habrás tomado tu propia decisión y tu propia sentencia lo habrás marcado. Guerra avisada no mata gente, se dice en mi país. No sé aquí cómo se dice, pero la idea es que tú entiendas al punto que voy diciendo. Ahora, yo quisiera esta noche enfocarles algo bastante importante. El rapto de la iglesia se creó con el único propósito, redundo, de que la iglesia se quede esperando al anticristo del futuro, cuando no saben que el anticristo se está levantando como siempre lo ha hecho a través de todos los años. Esa es la inteligencia brillante. Pero saben, cuando nosotros hablamos de estas doctrinas y empezamos a decir que el cuerno pequeño es la iglesia que salió de Roma, una vez más aclaro, no los miembros, sino el poder que está en el Vaticano, el que domina todo, el cerebro de todo. Cuando decimos esto, la gente nos empieza a decir: pero es que ustedes son adventistas. Eso me lo dicen a mí. Yo soy pastor de la iglesia evangélica y soy pentecostal, como muchos de ustedes. Y escúcheme bien lo que digo. Cuando decimos eso, a mí me dicen: ustedes, alrededor del mundo tenemos mucha gente que nos escribe que está saliendo de esto, porque nuestras páginas son muy vistas en el mundo. Y muchas personas que nos dicen: eres un adventista. Y yo les digo lo que mismo que los diría esta noche a ustedes. Si esta interpretación es adventista, entonces hubiera surgido en el año de 1863. ¿Es cuando surgió la iglesia adventista o no? ¿O estoy equivocado? Pastor, no, la iglesia adventista surgió en el año 1844. No, ahí surgió Miller. Guillermo Miller era bautista, era evangélico. El que habló de un chasco, él no era adventista, era evangélico. La iglesia adventista surgió después de ese chasco, ¿verdad? El que conoce la historia sabe de esto. ¿Y qué van a decir?
todo el que predica que el cuerno pequeño es el papado y el que va a poner la marca de la bestia es el poder papado, todo el que predica eso, te dicen que eres adventista. Y me lo han dicho personalmente y también por las redes. Y yo les digo, dando mi contraataque y defendiéndome, les digo: si ustedes dicen que el que enseña que el cuerno pequeño y el hombre de pecado es el que está en el Vaticano, y si ese es, todo el que predica eso es adventista, entonces Lutero era adventista porque él predicaba eso. Calvino era adventista. Hus era adventista. Newton, Isaac Newton, el científico el que se lo conoce por la ley de la gravedad, era adventista. Era un teólogo extraordinario, Isaac Newton. Entonces quiere decir que todos eran adventistas. Esta doctrina hoy la predica con fuerza la iglesia adventista y no más otra iglesia. Por eso es que la gente cree que esta doctrina es adventista. Hermano, esta doctrina se predica mucho antes de la caída de Roma por los padres de la iglesia. Ellos ya advertían que cuando Roma caiga se levantará. Y los que vivieron después de la caída de Roma apuntaban y decían: ahora ya no se levantó, ahora ya vive con nosotros y peleemos. Y en guerra, siempre ha sido una guerra de adoración. Siempre la guerra de la iglesia ha sido contra la iglesia que salió de Roma. ¿Y qué les hace pensar a ustedes? Que estamos en paz, tenemos amistad y amigos, pero doctrinalmente somos contrarios, porque nosotros no vamos a compartir la idea jesuita para engañarle a la gente que todo está tranquilo y que ya nos vamos la semana que viene en un rapto. Nadie se va a ir, nadie. Más bien prepárense, porque se viene el nuevo orden mundial. Y una vez más les digo, sin ser profeta, todos ustedes que esta noche están aquí van a estar vivos, porque esto no va a ser algo que venga muy lejano. Así que mejor arreglen sus vidas, arrepiéntanse delante de Dios. Y otra cosa, y prepárense, porque esto ya está pronto. Yo no soy alarmista ni nada de ello, pero es mejor que te lo diga así de crudo y sin anestesia, a que venga el enemigo con toda la potencia y levantando al hombre de pecado, y empieces a perder no solamente tu vida, sino también el reino de los cielos. Porque el libro de Apocalipsis dice un llamado tremendo. Saben que a esta influencia, a este sistema, la Biblia le llama la Gran Babilonia. Y hoy en día hay un solo llamado que está dentro de Apocalipsis 18:4, porque Dios tiene pueblo ahí que está esperando un anticristo cuando está viviendo el anticristo dentro de ellos. El llamado de Dios es: salid de ella, pueblo mío. ¿Sabes por qué dice Apocalipsis 18:4 eso? Porque hay gente dentro de Babilonia, gente que abrazó la doctrina católica, gente que abrazó la doctrina de Lacunza, de Rivera, John Nelson, Scofield. Sobre todo escondieron al verdadero anticristo y pusieron un anticristo de fantasía, que te están enseñando un anticristo de fantasía que va a venir de un lejano futuro. Es más, ni siquiera te prepares, porque tú te vas. Nadie se va a ir. Insisto, no sé qué voy a hacer para mostrarte y provocar algo en ti, para que salgas esta noche y te vayas a averiguarlo por ti mismo y empieces a mirar y dejar de mirar el reloj profético que te puso el jesuismo, que es Israel, porque allí supuestamente se levantará el anticristo. Mentira, esa es una interpretación dispensacionalista. Y tantos alarmistas que hay, jesuitas infiltrados en todas las denominaciones hoy en el presente. Una, van a hacerte callar de esta doctrina. Dos, van a hacerte mirar a Jerusalén, que ahí se va a levantar el anticristo. El anticristo, según la Biblia, nunca se levantaría de Jerusalén, se levantaría de Roma. ¿Es difícil entender esto? Cuando la profecía de Daniel 7 dice que de Roma o de Jerusalén se levantaría el cuerno pequeño, es una completa locura lo que hoy está predicando el dispensacionalismo. ¿Qué dice el dispensacionalismo? El anticristo se va a levantar. ¿Qué dicen? ¿De dónde? De Jerusalén. El cuerno pequeño, que es el mismo anticristo, se va a levantar de Jerusalén. Mi pregunta es, iglesia, ¿dónde está eso en la profecía? Por favor. Si ustedes leen Daniel capítulo 7,
La Biblia dice, el verso 23, así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Este es Roma, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra derribará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos que viste en esa bestia significan que de aquel reino, ¿quién es ese reino? ¿Jerusalén o Roma? De aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro que derribará 3. Para que derribe a 3 significa que surge de en medio de ellos. Y en la historia el único poder que derribó a los imperios que se levantaron de la división de Roma, los vándalos, los héroes, los ostrogodos, fue el imperio de la iglesia, que después de destruir al último imperio de los 3, en el 538, se le dio toda autoridad sobre Europa, y la iglesia gobernó desde el 538. ¿Saben hasta cuándo? Hasta 2 años después de la Revolución Francesa, hasta 1798. Y ustedes pueden eso ver, cuando a la iglesia católica le quitaron toda su autoridad después de haber gobernado desde el 538 hasta 1798. Le quitaron su autoridad porque al papado lo capturaron. Berthier, el general enviado por Napoleón, le quitó la autoridad y le quitaron la vida al papado. Él murió 1 año después en Valencia. Hay varias teorías cómo murió. El problema que hay una sola teoría, que sí fue capturado y sí fue quitado su poder y autoridad, el cual la iglesia desde esa época hasta el día de hoy nos ha dejado libres. Ahora podemos reunir libremente. En esos años de la Edad Media, cuando la iglesia influenciaba en Europa, no había protestantes que alzaban su voz libremente como lo estoy haciendo en este auditorio. Pero si lo seguimos haciendo así, también vamos a ser perseguidos. ¿Y a quién le importa eso? Si para eso hemos sido llamados, ¿o no? Dice la Biblia que el que no ha sido llamado para ser un discípulo y para dar su propia vida no es digno de mí. Así que el que tiene miedo de hablar esto, mi hermano, no eres discípulo de Cristo, porque para eso ha sido llamado. Y hay otros que dicen: nos vamos con el Señor antes que venga el hombre de pecado a matarnos y a sufrir. ¿Y quién les ha llamado para correrse como gallinas y no pasar por la gran tribulación cuando todos los apóstoles murieron así? ¿Quién les engañó a ustedes que se van a ir en un rapto y no van a pasar por la gran tribulación? ¿Quién les mintió? Los jesuitas, no fueron otros. Y esto hay que decirle con poder y autoridad, porque las verdades se dicen clara, precisa y con autoridad, porque tenemos la Biblia que nos respalda. El resto, ellos no tienen no tienen cómo probar su locura. Y por eso es que el reloj profético ahora no es Israel. El cuerno pequeño no saldrá de Israel. No es que el cuerno pequeño, el anticristo, va a ser judío. ¿Quién dijo eso? Hombres paganos y representantes como Gary Lee. Se lo digo públicamente y hágalo llegar este mensaje a él. El doctor Armando Alducín, una locura hablando de estas en las redes sociales, páginas grandes influenciadas por jesuitas. Y lo más triste es que la iglesia prefiere permanecer allí que denunciar a su propia denominación. Y yo quiero que ustedes sean luteros ahora y vayan a su propia iglesia, porque necesitan hacer una revuelta urgente. O es de vida y muerte, o lo hacen o no lo hacen. Ustedes habrán tomado esa decisión. Yo ya lo hice. ¿Cuántos se van a sumar a esto? Yo sé que habrá más, y yo sé que habrá muchos. Y pronto, prepárense, porque va a haber miles de personas, no solo un grupo como ustedes, hablando de lo mismo y repitiendo con autoridad. Esto no le gusta al diablo, pero esto va a suceder contigo o sin ti. Dios sabe cómo, pero Él está llamando a un pueblo a salir de esas doctrinas erradas y urgente a prepararnos, porque el tiempo ya es cerca. Cristo viene por su iglesia, yo lo creo y sé que ustedes también. Pero mis hermanos, el problema no es que venga Cristo, porque antes de que venga Cristo viene el anticristo. Y Jesús dijo que su venida sería después de la gran tribulación. El libro de Mateo, el capítulo 24, voy a leer este texto rápido. Dice el verso 29: la venida del Hijo del Hombre está marcada aquí. La venida del Hijo del Hombre. Y todas las Biblias van a tener el mismo título.
inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. La pregunta ¿es inmediatamente de qué? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, hablando del tiempo futuro, no del pasado. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas del cielo caerán y los potencias de los cielos serán conmovidos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las naciones se lamentarán y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Pero cuando tú agarras a la Biblia así, primero vas a ver apareciendo a Jesús llevando a su iglesia, y después la gran tribulación. Mentira, la Biblia es para leerlo por su derecho. Primero viene la gran tribulación y después Cristo por su iglesia. Así que prepárate, te lavaron la cabeza y te engañaron que te vas a ir en un arrebatamiento para no pasar la tribulación. De hecho, Cristo, uno de los principales requisitos para ser su discípulo de Él era: el que no está dispuesto a dejar su propia vida no puede ser ¿qué? Mi discípulo. Así que Dios está buscando gente valiente, gente seleccionada, que no tenga miedo a hablar y que no tenga miedo de obedecer y de tomar decisiones serias. Por eso aquí vas a ver que la iglesia pasa por la gran tribulación, sí, porque el que va a causar la gran tribulación, que es sinónimo de persecución, es el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y el hijo de perdición, que es el hombre de pecado, el hombre sin ley, aparecerá, según las palabras literales de Pablo, antes de la reunión de la iglesia con Dios. Por eso él dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen engatusar, diría en esta versión, que no se dejen tontear, que ni se dejen engañar, ni por Galilea, ni por Darwin, ni por esto, ni por aquello, por lo otro, diciendo que el día del Señor, el arrebatamiento, está cerca. Miren lo que dice: nadie les engañe, ningún charlatán, porque el Señor no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y el hombre de pecado. Punto. Hay dos cosas cronológicas que van a suceder, según Pablo, antes de la llegada del Señor por su iglesia. Y dígame, ¿es difícil entender esto? Con toda la información histórica que muchos andamos en una antiopía sin saber que estas cosas han sucedido y van a suceder siempre. Voy a decirles algo interesante. Voy a aprovechar 26 minutos que van a ser cruciales en el estudio de esta noche. Tengo 26 minutos para decirles lo que no lo van a oír casi nunca. El versículo que estamos viendo acá, segunda de Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Que dice este texto que el hombre de pecado, el anticristo, se va a levantar y se va a sentar ¿dónde? En el templo de Dios. Ahí está el pensamiento jesuita. Se va a levantar un tercer templo, porque aquí dice que el hombre de pecado se va a sentar ¿en dónde? En el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que crean, iglesia, que el anticristo, el hombre de pecado, es judío, porque un judío nomás puede estar en el templo de Dios y lo va a profanar. Pero hay una cosa muy importante. Nosotros encontramos en la Biblia, cronológicamente del templo, voy a hablar en un minuto. Adán, después del pecado, empieza a adorar a Dios en un altar. Noé, un altar. Abel, un altar. Es el tiempo de la época de los altares donde se adoraba a Dios. Abraham, un altar. Hasta que viene Israel saliendo de Egipto en el desierto. Dios quita el altar y dice: y harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Es el tiempo de adorar a Dios en el santuario. Luego el santuario es llevado, cuando entraron a la tierra prometida, a Silo. En Silo estuvo muchos años allí el santuario, y ahí se iban las tribus de Israel a celebrar las fiestas que Dios había establecido en ese lugar. Luego viene David, propone en su corazón construir un templo, no lo ejecuta, lo ejecuta Salomón, y Salomón hace el templo en Jerusalén. La gente se muda a adorar a Dios en Jerusalén, y Jerusalén es el lugar que Dios escogió para su adoración. Miren cómo va a cambiar el asunto. Un templo fijo, ya no movible, ni un altar, un templo fijo. Ese templo es destruido por el rey Nabucodonosor
viene y es destruido ese templo. Más de 70 años, vuelven los cautivos de nuevo de Babilonia, los judíos a su tierra. Artajerjes da una orden de reconstruir el templo. El templo es reconstruido por Zorobabel, y ese templo es el que está en el tiempo de Cristo. El templo reconstruido por Zorobabel, al que Herodes lo había modificado, pero era el templo que estaba en el tiempo de Cristo. Cristo vive en ese tiempo cuando el templo había sido reconstruido después de la deportación de Babilonia. Y Cristo, hablando de ese templo, escúchame bien, hablando de ese templo, Jesús en Mateo 24:1 dice así: cuando Jesús salía del templo, ¿de cuál templo? ¿Del templo que se va a construir en el futuro? ¿Del templo que fue destruido por Salomón? No, del templo que fue reconstruido por Zorobabel. Cuando Jesús salía del templo, se acercaron sus discípulos y le dijeron: Maestro, mira los grandes edificios del templo. Respondiendo Jesús les dijo: ¿veis todo esto? De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Escúcheme bien esta profecía. Jesús dijo: este templo va a ser destruido. Pero una cosa yo quiero decirte: Jesús eso no lo inventó de su cabeza, ni estaba inventando una profecía. Los discípulos luego le preguntan: Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de ese acontecimiento el cual tú estás hablando aquí, de la destrucción del templo y todo lo demás. Y Jesús en el verso 15 les contesta de la siguiente manera: por tanto, cuando vean ustedes en el lugar santo, que es el templo, la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel. ¿Cuál era la abominación desoladora? La destrucción del templo. La palabra abominación en el templo era cuando entraba una persona que no estaba autorizada. Abominación desoladora significa que entraba, profanaba y destruía todo. Entonces la profecía de Daniel 9 dice en el verso 24 al 27 que el templo sería profanado y destruido. Por eso se llama abominación desoladora. Abominar y desolar, destruir. Y esa profecía que Daniel lo dijo en Daniel capítulo 9, 26 y 27, Jesús la conecta con ese templo del siglo I. Escúchame bien, con ese templo del siglo I. Jesús no está diciendo que Daniel escribió para 2000 años después, ni para un tercer templo que se va a destruir. Jesús lo está conectando aquí en Mateo 24:15, cuando los discípulos le dicen: ¿cuándo serán estos eventos del cual nos estás hablando? Jesús le dijo: por tanto, cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel, acuérdense que tienen que huir de aquí, porque va a haber una gran matanza y una destrucción. Y así aconteció. El historiador Flavio Josefo dice, como él no creía en Cristo, dice: había un grupo de personas que, escuchando a su antiguo maestro, salieron de la ciudad cuando fue rodeada por soldados, y así pudieron salvar sus vidas. ¿Sabes quiénes eran esos grupos? Estos cristianos que habían creído en la palabra del Señor, que anticipadamente les dijeron: salgan que viene la destrucción, salgan que viene la destrucción. Y hoy ecúa lo mismo: dejen de estar con esas doctrinas falsas que es Babilonia. Salgan urgentemente porque viene la Babilonia. Babilonia fue destruido en el año 539 antes de Cristo. No existe esa ciudad. Nunca más se levantaría, dice la Biblia, y nunca más se levantó. Pero Apocalipsis en el año 96 está diciendo que Babilonia va a caer. ¿Pero qué Babilonia? Si de Babilonia cayó en el 539. El espíritu de Babilonia y todas las doctrinas que surgieron allá en Babilonia hoy están dentro de la iglesia. Y la iglesia está tontada y feliz, cantando y aplaudiendo con esas doctrinas que nada tiene que ver. El que no sale de Babilonia se queda en Babilonia y es destruido. Jesús aquí el templo lo relaciona con la destrucción de Jerusalén. De ese templo de Jerusalén vienen los jesuitas y dicen lo siguiente: no, hombre, Daniel 9:27 está hablando de la abominación desoladora, pero la abominación desoladora será cuando ustedes se larguen de aquí ya. Por detrás los jesuitas están diciendo: lárguense de aquí, para que vean cómo son engañados. Y eso crearon una doctrina diciendo: el tercer templo va a ser destruido, y cuando la iglesia se vaya, en ese tercer templo se va a sentar el anticristo. ¿Y dónde dice eso? En el libro de Daniel capítulo 9, que la abominación desoladora vendrá sobre el templo. Pero mi hermano, ese templo donde se hizo la abominación desoladora de Daniel capítulo 9 no está relacionado con ningún templo del futuro, sino con el templo que estaba en ese año. Por eso Jesús dijo:
mira las construcciones del templo, dijeron los apóstoles. Y él dijo, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra. Hablaba de ese templo, no de un templo que están esperando hoy los judíos, o de un templo que la iglesia misma, locamente influenciada por jesuitas, está creyendo. Por eso es que la gente hoy en día está mirando el reloj, que el templo se tiene que construir y vamos a donar para el templo. ¿Por qué no donan aquí para hacer la obra? No miren allá, ese no tiene que ver nada. Mientras la gente mira al templo y la guerra, todo lo que sucede en Israel es para ellos alarmante. Nada va a suceder proféticamente allá. El jesuismo y el catolicismo, las cabezas se están riendo. ¿Qué evangélicos para tontos? Están mirando allá, mientras nosotros aquí estamos planeando para hacer el nuevo orden mundial. Mírenlo a ellos. El reloj profético es el Vaticano y los Estados Unidos. El nuevo orden mundial, ese es el reloj profético. No miren otro reloj profético que no hay. Porque cuando Cristo murió, eliminó el templo terrenal. Escúcheme bien, el templo terrenal no tiene vigencia. Porque Jesús dijo, a este templo lo voy a derribar en 3 días y en 3 días lo levantaré. ¿Saben lo que estaba hablando él? Estaba diciendo claramente de que Cristo, después de resucitar, no entraría a ese templo ya, porque él tendría un templo en el cielo. Y eso lo dice literalmente el libro de Hebreos, que es un libro que el dispensacionalismo lo tiene miedo, que la iglesia evangélica hoy lo tiene miedo. Pero ¿por qué tenerle miedo a la palabra de Dios? Me pregunto yo. Cada que saco este texto, el dispensacionalismo tiembla, porque así tiembla el enemigo cuando se presenta la Biblia con toda la autoridad y la claridad. Hebreos, el capítulo 9, el verso 24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho por manos, en el de Zorobabel, sino en el santuario, no, sino en el cielo mismo, ¿sí? Sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros. Leo con más énfasis: porque no entró Cristo en el santuario hecho por manos, figura del verdadero. Este templo hecho por manos era una figura y una copia del verdadero. Estoy siendo claro. Y Cristo, después de su resurrección, anula el templo, porque el templo terrenal era una sombra. Anula a los levitas y sacerdotes, porque él ahora toma el papel como sumo sacerdote. Hebreos 7, todo el capítulo dice de eso. Y anula la sangre que se derramaba en el templo. El templo, los sacrificios y los sacerdotes, los 3 eran sombra de Cristo. Ahora el templo es en función el del cielo. Segundo, el sacerdote es ahora Cristo, y la sangre ahora es Cristo con su sangre. Olvídense de la sombra, dejen de mirar allá. Que si se levanta un templo, ¿qué nos importa? Ese templo no tiene vigor alguno porque está caducado. ¿O ustedes quieren volver a sacrificar animales? ¿O ustedes quieren volver a quitarle a Cristo su ministerio sacerdotal y ponerlo a los levitas? ¿O ustedes quieren irse a Jerusalén? Es una completa locura y absurdez lo que hoy ha creído la iglesia. Pero diles algo: piensan que estamos locos, pero hay gente. Yo no predico por esa gente que ya no va a salir de allí, porque está sentenciado y ha puesto su mano y el cuello a su propia soga, que lo haga. Yo lo que predico es porque hay gente sincera, porque la Biblia dice: salí de ella, pueblo mío. Y cuando dice pueblo mío, es que hay pueblo adentro. Yo lo hago por esas miles de personas que nos escriben a diario y nos dicen gracias, porque nos ha abierto los ojos. Y te digo que no solo tú eres el excluido, somos cientos de personas los cuales nos están votando y no nos están hablando. Y ahora todo el mundo está confuso. ¿Saben por qué? Porque hay 2 pensamientos: el de la Biblia y el del jesuismo. Tú decides, yo no lo voy a decidir por ti. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente: después de la muerte de Cristo, el templo de Jerusalén ha caducado. Y ustedes van a ver que Pablo, en todas sus cartas, cuando habla del templo, no dice que el templo de Dios es el de Jerusalén. Él va a cambiar su metodología de enseñar, y él sabe que Cristo entró al lugar santo en el verdadero templo, ya que en el Apocalipsis hay 3 versículos claramente que afirman que hay un templo en el cielo, ¿sí? Y tengo las citas para decirles: Apocalipsis 16, 17, Apocalipsis 15, 5, Apocalipsis 14, 17. Va a quedar grabado para que lo revisen, no lo lean ahorita. Lo que estoy diciendo, que esos 3 versos dicen que hay un templo en el cual Cristo ahora está intercediendo por nosotros. Y algo les voy a decir: por eso, entendiendo Pablo esto, que Cristo no entraría ya en el templo terrenal, sino que ya es una maqueta, una sombra. Cuando llega la realidad, la sombra desaparece.
Mayor es el templo celestial que el templo terrenal. Mayor es la sangre de Cristo que la sangre de animales. Mayor es el ministerio sacerdotal Aarón, Levítico. No, mayor es el ministerio sacerdotal de Melquisedec, que es Cristo, que el trucho que no funcionó y que ahora era solamente sombra. Pero ustedes van a decidir o quedarse a levantar el templo y volver a la sombra, o mirar lo que va a acontecer en el futuro. Pablo, comprendiendo esto, él dice que ahora hay un templo en la tierra, pero ningún versículo escribe que es el templo de Jerusalén. Y dice el libro de 1 de Corintios, el capítulo 3. Abra su Biblia, iglesia, conmigo, no sea perezosa. 1 de Corintios 3, 16 dice lo siguiente: ¿no sabes que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Lo leo en español, lo leo en castellano. ¿Acaso no sabes que tú eres el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ti? Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo literalmente. Verso 17: si alguno destruye el templo de Dios, hablando de él, Dios lo destruirá a él, porque el templo el cual sois vosotros, santo es. ¿Quién es el templo ahora en la mentalidad de Pablo? Pablo ya no mira al templo viejo, porque él sabe que se ha caducado y que Cristo está en el verdadero. Ahora Pablo mira a la iglesia y dice: ustedes son el templo de Dios. El libro de 1 de Corintios 6, 19, Pablo dice y expresa por segunda vez el mismo pensamiento, marcadamente y enfatizadamente. Dice: ¿o ignoras que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿A quién dice Pablo que es el templo de Dios? Tú, nuestro cuerpo, nosotros somos el templo de Dios. Y lo más bonito es que Pablo, yo sé que has leído mucho este pasaje, pero ahora lo vas a entender, porque Dios quiere que hoy lo entiendas. Efesios, el capítulo 2, Pablo está diciendo que hay en la tierra un templo nuevo. No está mirando al templo de Jerusalén viejo, que ya caducó en la muerte de Cristo. El velo se rasgó dándole fin a todo aquello. Efesios, el capítulo 2, dice lo siguiente en el verso número 20. Escúchame bien: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pablo aquí está hablando de dos cosas que se hacían antes de construir una casa, un edificio. Primero se buscaba una piedra del ángulo, donde esa piedra del ángulo era la piedra más importante del edificio. Y Pablo dice: la piedra del ángulo, ¿quién es? Cristo. Pablo está mostrando que hay una nueva construcción. No está hablando del templo de Jerusalén, sino está construyendo el otro templo. Jesús es la piedra del ángulo. Los apóstoles y profetas, ¿quiénes son? El fundamento donde ahí va a ser construido el templo. Y miren lo que dice el 21. El 21 dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿De qué templo santo en el Señor está hablando aquí Pablo? De una construcción. Pablo está diciendo: ustedes son el templo, y les voy a enseñar cómo funciona. Jesús es la piedra del ángulo. Ellos entendían muy bien, porque en la mentalidad de ellos sabían lo que se necesitaba para construir un templo en esa época, o una casa, un edificio. Se ponía piedra del ángulo. Luego vienen el fundamento, las bases allí, que son los apóstoles y profetas. Cuando la Biblia dice los apóstoles, se refiere a todos esos hombres que nos transmitirían a nosotros las palabras fieles de Cristo. En otras palabras, los que hicieron el Nuevo Testamento. Y los profetas vienen a ser todos aquellos que escribieron el Antiguo Testamento. Pablo está diciendo: primero está Cristo, luego está la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, porque ese es el fundamento del cristiano. Y sobre eso ustedes van a ir creciendo y edificándose para llegar a ser un santo templo de Dios. ¿Quién es el templo de Dios en el presente? En la mente de Pablo es la iglesia. Pero cuando Pablo en 2 de Tesalonicenses 2 habla y dice que el hombre de pecado se levantará y se sentará en el templo, después de explicar Pablo tan claro que el templo de Dios ahora es la iglesia, no va a pensar en el templo de Jerusalén. Pablo en su mente está que el anticristo, el hombre de pecado, el cuerno pequeño, va a pelear y va a hacer guerra a la iglesia. La palabra sentar en profecía no significa poner el trasero sobre algo. La palabra sentar significa dominar, significa
tener el control. Les voy a poner 3 ejemplos, porque a mí me dicen: pastor, si no hay 3 versículos no creo. Yo que haya uno que lo diga, yo lo creo, pero voy a ir a mostrarles 3 para que ustedes estén contentos. Isaías 40:22 dice lo siguiente. Isaías 40:22 dice lo siguiente. Hablando de Dios, dice así: Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Mi pregunta es: ¿Dios está aquí arriba en el globo terráqueo sentado? No, Dios está en el trono. Pero desde ahí, cuando dice la Biblia, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, significa que Él tiene el control y el dominio sobre toda la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Él tiene el control y domina el mundo. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 17, dice lo siguiente. Apocalipsis 17:1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Acaso hay una mujer que se va a sentar en las aguas en un jacuzzi? No, esta mujer es un sistema que gobernaría muchos pueblos. Apocalipsis 17 nos muestra en el versículo 15 que las aguas significan naciones, tribus, lenguas y pueblos. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La manera de sentar de esta mujer sería dominándolas, persiguiéndolas, obstinándolas. Apocalipsis 17:3 dice así. Apocalipsis 17:3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi ahí a una mujer sentada sobre una bestia. No va a haber una mujer cabalgando una bestia, sino una mujer dominando a todo un poder. Y créanme que en los posteriores días va a suceder lo mismo que ocurrió con la misma iglesia que salió de Roma, que por muchos años se sentó sobre la iglesia en el pasado y la persiguió hasta hostigarla. 50 millones de cristianos fueron los que murieron a nombre de la muerte santa y la Santa Inquisición, que de santa no tiene un comino. Y quieren que nos quedemos callados y que digamos que ellos no son los culpables, que los culpables vienen del futuro después que ustedes se hayan largado de aquí. ¿Quién se cree ese cuento? Nadie. Nadie se va a creer ese cuento. La palabra sentar aquí significa estar sobre ella y dominarla. Eso es lo que va a hacer la Iglesia Católica. Acuérdense, no soy profeta, pero lo digo basado en la profecía de la Biblia. ¿Qué está diciendo? La profecía de la Biblia dice que se viene un nuevo orden mundial. Apocalipsis 13: y hacía que todo libre, pequeño, libre, esclavo, se le ponga una marca de la bestia. La pregunta es: ¿quién es el que pone la marca de la bestia? La Biblia dice literalmente que el que pone la marca de la bestia es la bestia que fue herida en el pasado, obviamente, y su herida le será sanada. La única bestia identificada allí es el poder que salió de Roma, que fue herido en el 1798 y desde ahí nos ha dejado en paz y hacemos cultos públicos si queremos. Pero acuérdense que esto no viene para mucho tiempo. De aquí en adelante no solo será perseguida la iglesia como fue perseguida en el pasado, porque Apocalipsis dice que será perseguida la descendencia de ellos. ¿Y saben quiénes son la descendencia de ellos? Ustedes, porque la iglesia ya fue perseguida. Ustedes son la descendencia. Hay 2 persecuciones en el libro de Apocalipsis 12. Una es a la iglesia y otra es a la descendencia de ella. Entonces el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra. ¿Con quién? Con el resto de la descendencia de ella. Esta persecución va a ser levantada por la iglesia cuando se una con el poder de los Estados Unidos. Y una vez más les digo, no les tiemble la mano como gente con Parkinson cuando hablen de estas cosas. Díganlo con autoridad, porque tienen el respaldo de Dios y de la Biblia para decirlo, y el respaldo de la historia y de 50 millones de mártires que hubieron, más sin contar todos los reformadores. Y les voy a decir una cosa: si ustedes quieren ser cómplice de los jesuitas, adelante, pero yo no. Yo y mi casa vamos a servir a Jehová hasta cuando Él quiera que lo hagamos. Y no nos tiembla la mano porque lo decimos con autoridad, porque estamos llenos de la presencia de Dios. Y aquí los cobardes que se queden callados, ese es su problema, que no estamos de ese lado. Estamos del lado de la Biblia y de la verdad. El día de mañana vamos a estudiar Daniel 7:25. El que se quiere perder, que se pierda y se vaya a mirar su película y su novela. Y el que quiere ser hijo de Dios va a estar aquí y más temprano.
Que Dios los bendiga. Es mi deseo para cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga. Amén.